Buenos días, alegría. Una vez más estamos reunidos, felices, contentos. Les pido apagar sus celus. Bueno, el tema de hoy, Arpas 1, se llama Maranata. Página 157 de la nueva edición. ¿Alguna vez han oído la palabra Maranata? Si alguien ha hecho meditación, seguramente ha leído a John Maine con su libro Maranata, justamente. Es un libro muy lindo de meditación, hermoso libro. Y me sorprendió, obviamente, encontrar la palabra Maranata en Arpas Eternas cuando empecé a leerlo. Y me sorprendió que de este concepto de Maranata salen muchas cosas y que hasta la fecha posiblemente hemos llegado a conocer ciertos conceptos posteriores a Maranata, pero no sabíamos de dónde venían. Ya lo van a entender, es el caso del bautismo, por ejemplo, o cómo la causalidad hace que tanto hace 2000 años como ahora se repitan ciertas circunstancias de este hermoso Maranata. 157 para quienes tienen el libro, y para los que no tienen también es la 157. Para los que tienen a la mano, digo. Dice así: mientras el Verbo eterno, hecho niño, dormía envuelto en la bruma de oro y rosa de esa encantadora inconsciencia que llamamos infancia, aprovechemos el tiempo, amigo lector, para dar un vistazo a la obra preparatoria realizada por las agrupaciones humanas que por su decidida consagración a la meditación y al estudio conquistaron el derecho de poseer el gran secreto divino, el advenimiento del Verbo de Dios en medio de la humanidad. Una simple y un pequeño párrafo, una pequeña frase, donde nos explica cómo alguna gente de esa época, o sea, muchas personas, se enteraron del advenimiento del Maestro Jesús. O sea, no solo como información, sino como algo totalmente necesario para que junto a su oración, a su trabajo, a su meditación, se aporte desde el plano físico, obviamente y en el sutil a través de sus almas, para la llegada del Verbo. Lo lindo de esto es que de la misma manera, en la medida que nosotros nos consagremos a la meditación, al estudio, a la oración, más adelantito lo describe muy lindo la autora, de la misma manera también nosotros de una u otra forma nos veremos premiados, si queremos llamarlo así, por mérito propio, por merecimiento propio, la gran dádiva también de acceder a otro tipo de información. Ya no, necesito una respuesta, ¿no? Y necesito decidirme, tengo que saber a qué lado voy. Echar las cartas hasta consultar su horóscopo en el periódico, vamos buscando señales, ¿no? Pero cuando realmente la cosa es de corazón, puede haber durado un instante en nuestro corazón o en nuestra mente, e inmediatamente está la respuesta, inmediatamente. De pronto necesitabas comunicarte a alguna persona y la persona se te cruza. Ese tipo de situaciones se han dado muchas veces. Obviamente, la explicación física también podría existir, es el caso de la línea que maneja Deepak Chopra o toda la gente que maneja lo que es la física cuántica, donde uno va atrayendo lo que está justamente materializando a través de sus pensamientos, de sus sentimientos, de su forma de ser. Lo intangible crea lo tangible. Eso puede ser la descripción desde el punto de vista físico, terrestre, cuántico, como quieran llamarlo, pero inclusive eso es muy limitado a la hora de la voluntad divina. Si bien decimos nuestra mente crea nuestra realidad también depende más allá del aspecto físico, y en este sentido es el exclusivamente divino. Si vamos al tema, por ejemplo, de estas agrupaciones que por derecho se habían ganado el trabajo para poder estar junto al Verbo, póngase a pensar
Si partimos de lo intangible, crea lo tangible, lo inmaterial, lo material, si el Padre no lo hubiera deseado, no se hubiera recibido esa información. Entonces sí existe una dosis, llamémosla divina, más allá de la física cuántica. La física cuántica de pronto es un excelente ejemplo para comprender ciertos procesos de aprendizaje, con H, de aprehender, de hacer conductas condicionadas, reflejos condicionados, mejor dicho, y al poder entender una postura cuántica, podemos entender el proceso de desprogramarnos. Pero para mí ese proceso de desprogramación no es otra cosa que limpiar la página para dejarla en limpio para que el Padre pueda obrar en ella. ¿Y cómo se logra eso? Con la simple voluntad de querer hacerlo, con la consagración a algo que queremos lograr. Más de una vez lo hemos dicho en el programa, cuando de pronto alguien quiere conseguir una medalla en las Olimpiadas, pues tendrá que consagrarse al deporte, a su entrenamiento, a su trabajo, y su esfuerzo y su labor se verá premiada. Pero lo que no quita que hayan otras personas que estén en lo mismo, y no porque de pronto otra persona que tiene mayor capacidad física y se lleve la de oro, nosotros nos frustraremos. Hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento, pese a nuestro esfuerzo, pese de pronto a nuestra limitada capacidad de esclarecer las cosas. Y desde ese punto de vista hay una cosa que sí es inevitable. En la medida que esté en nuestra ley de evolución y en la medida que realmente querramos de corazón entregarnos, consagrarnos a un camino espiritualista de manera seria, dedicada y totalmente amorosa, en la misma medida se irá manifestando el Padre o llamémoslo, sus guías, en este caso como el Maestro Jesús, o sea, un guía enviado por el Padre para trabajar con nosotros. Esa fue la dádiva que recibieron los esenios hace 2000 años a raíz de su trabajo, para que se enteraran y para que trabajaran con el Verbo. No es porque hayan sido los esenios hace 2000 años, más de una vez hemos conversado que actualmente más de un esenio puede estar reencarnado acá, más de uno, y desde ese punto de vista, en la medida, una vez más repito, que nosotros nos enganchemos nuevamente a esa luz, nos dediquemos a ese trabajo, de la misma manera vamos a, en este caso diría yo, a concluir el trabajo iniciado hace 2000 años. ¿Ya? Continúa la obra diciendo: la forma en que dichas agrupaciones emplearon el gran secreto en bien de la evolución humana es lo que veremos en este pasaje. Antes de separarse en el gran santuario de Moab, buscaron y compusieron con los elementos del idioma sirio, que sería el hablado por Yahshua, una frase que uniera a todos los sujetos de dichas agrupaciones en un solo pensamiento, y que a la vez les sirviera para reconocerse unos a otros, ya que habían tomado la magna resolución de lanzarse en medio de la humanidad como palomas mensajeras en busca de las almas que estuviesen preparadas para el divino mensaje que llegaba. Y esta frase fue Maranatha, cuyo significado es nuestro Señor llega. Frase que dicha al oído y a media voz iría descubriéndolos a aquellos cuyo grado de evolución y cuya lucidez de conciencia ya les había anunciado que la hora solemne soñada por los profetas había llegado. Cuán importantes son estas palabras cuando menciona cuyo grado de evolución y cuya lucidez de conciencia. Esto lo podemos ver prácticamente todos los días para quienes de pronto ingresan en un camino espiritualista y de pronto le recomiendan a uno un libro, le recomiendan al otro libro, inclusive el mismo Arpas o la misma Llave de Oro, que tú a veces entregas el libro a una persona y no la cachan una. ¿Les parece dificilísimo el lenguaje? Complicadísimo, maranqué, ¿no? No se entiende, no se comprende. Y de pronto, cuando vuelves a retomar el libro, ni siquiera 20 años después,
hay como un clic muy grande que empiezas a comprender de manera muy fluida lo que antes no habías comprendido. Y eran las mismas palabras. Parecería que ahí ha habido un clic, ha habido un despertar de conciencia, que tu alma ha sido la que se ha permitido absorber y entender esa información, porque gracias a ese pequeño paso que ha dado, ha tenido la capacidad, su alma, de poder aclararse a sí misma, de darle la claridad a la mente. Hay otra gente, obviamente, que lee arpas o lee llave y a la primera se engancha. Y es porque posiblemente han pasado por otra etapa preparatoria, tanto en el plano físico, en esta encarnación, de haberse ido preparando con otros autores, que en las diferentes manifestaciones de ir aperturando la conciencia, se ha llegado a la madurez, a la evolución o a la claridad mental, a la lucidez mental, para poder absorber un mensaje tan grande como este, a tal extremo que diga que ya estabas preparado para recibir el mensaje del Maranatha. Obviamente hay otras personas también que la obra de Josefa especialmente la entienden de una, porque bueno, ya son tantas vidas, tanto camino recorrido, y sobre todo le tocó tener más despierta en ese momento la conciencia, porque a veces en el camino espiritualista leemos cosas o nos dicen cosas, y por más que tenemos la información, parecería que tuviéramos un velo. O sea, no solo a veces no nos interesa el tema, no solo a veces no entendemos el tema, sino que inclusive a veces ni siquiera alcanzamos a retener lo que estamos leyendo. La información es tan fuerte que terminas de leer y te olvidaste. Y eso es porque está claro que en ese momento no estás capacitado para comprender. Como a veces puedes leer, qué sé yo, media palabra, y es lo suficientemente para comprender una vibración más allá de las palabras. Y todo está relacionado a ese instante, a ese minuto de conciencia, de lucidez, que por alguna razón tu alma está preparada para escuchar. En esa época, en la del Maestro Jesús, el Maestro Jesús ya había nacido y tenía que continuarse con la labor. No solo se habían preparado para recibirlo, sino que también había que proceder con el apoyo a todo lo que sería su misión. Es por eso que mencionan acá en la obra que hubo la resolución de lanzarse a la humanidad para ir señalando el mensaje, dando la buena nueva, y la única forma que ellos encontraron, o mejor dicho, la forma que ellos encontraron para poder distribuir, para ir regando el mensaje entre quienes estuvieran dispuestos y tuvieran la capacidad de comprender lo que significaba el advenimiento del Verbo, era la palabra Maranatha, dicho de manera muy discreta. Recuerden que en ese entonces, para los 2 años del Maestro Jesús, empezó este problema con Herodes, y tenía que existir la más absoluta discreción. Y de una manera tan discreta como decir nuestro Señor llega, y dicho de manera discreta, se podía ir divulgando la buena nueva. Pero no bastaba eso, había que hacer algo más para preparar a la humanidad de ese entonces, como dentro de unos instantes lo verán, nos estamos preparando ahora. Y dice: los 3 viajeros del lejano oriente y el joven filósofo estudiante de Alejandría, Filón, habían pactado con los ancianos el realizar los más grandes esfuerzos para abrir escuelas de divino conocimiento en cuantas ciudades y pueblos les fuera posible, sin despertar sospechas ni enconos de los poderes constituidos en unos y en otros países. Dice, por ejemplo, que tanto Melchor Baltasar como Filón, especialmente en el caso, por ejemplo, de Baltasar, a los 2 años de nacido Yahshua, se tenía que agrupar de alguna manera personas, de alguna manera había que despertarles la conciencia, de alguna manera se tenía que contar con su fuerza espiritual, con su apoyo físico, su apoyo tanto en lo físico como en lo sutil. ¿Y cómo conseguíamos estas gentes? ¿Cómo las agrupábamos?
Entonces hicieron escuelas en las que, por ejemplo, dice, en la mitad del segundo año de nacido Yahshua, Baltasar se trasladó a Babilonia y en el mayor silencio, sin clarinadas y sin alardes, abrió en la gran ciudad una pequeña escuela donde comenzó dando lecciones de astronomía, de botánica medicinal, de preparación de jarabes y pomadas curativas, de preparación de placas de arcilla para grabados y por fin de astrología y de divina sabiduría, o sea, la ciencia de Dios y de las almas. Todo estaba tan bien pensado en ese entonces que, por ejemplo, cuando hablaban de botánica medicinal, de pronto un poco el pretexto que utilizaban para después entrar al estudio de los astros era que la parte de botánica estaba influida por los aspectos meteorológicos, climáticos, planetarios en todo caso. Entonces, eso era el pretexto para también entrar al estudio de las estrellas. Y al entrar en los estudios de las estrellas, entrar en el estudio de las almas. Más de una vez decía en la obra de Josefa, las estrellas y las almas se parecen. Entonces era una linda manera de que la gente al entrar a estudiar botánica medicinal, un poco se les empezaba a explicar todo esto, ¿no? De, ok, estás enfermo, pero resulta que tu enfermedad viene de otra cosa, ¿no? Lo que ahora diremos viene de tu estrés. Si tienes esto es porque estás estresado, si tienes esto es por esto. Entonces, la solución al estrés no solamente es una pastilla, sino que te calmes, que te aquietes, que busques un relajamiento, en fin. Y te vas dando cuenta, y en ese entonces también, que la botánica medicinal no era otra cosa que la cura a lo ya manifestado de lo anteriormente intangible. Y en el momento que se entraba a explicar de dónde venían las enfermedades, por decirlo así, lo estoy diciendo en mis palabras, es donde poco a poco se iba ingresando en el plano espiritual. Así como de pronto, hoy por hoy, hablamos que la terapia floral de Edward Bach se hizo famosa porque es terapia vibracional de las flores, de las plantas, que se extendió después a los minerales, como también a los mismos animales. Edward Bach decía eso, ¿no? Toda enfermedad es el resultado de nuestro aspecto emocional. Y si queremos solucionar el aspecto físico, previamente tenemos que solucionar el emocional. No solo lo había dicho Bach, sino también otras personas tal vez ignoradas en ese momento, porque siempre ha existido el otro lado, ¿no? El lado científico, el lado técnicamente lógico, aunque para algunas líneas espiritualistas, inclusive la que maneja Josefa, el aspecto de estudiar al alma y a Dios es un proceso también totalmente científico, que se basa en la observación, en la experimentación, en el ensayo, en el error y en el aprendizaje. Son formas de estudio totalmente científicos, de la misma manera que se estudian las ciencias exactas, las ciencias naturales y todo ello. Entonces, de algo tan sencillo como hablar de medicina, poco a poco se iba saltando a diferentes fases. La gente de pronto, por haber entrado a estudiar sobre curaciones, terminaba poco a poco empapándose de cosas más elevadas. Y cuando ya tenían la mente un poco más abierta, el corazón un poco más abierto, se les lanzaba astronomía y finalmente todo lo que era divina sabiduría. Ya podían entender que su enfermedad posiblemente era porque, qué sé yo, había una desincronía con su alma. Entonces no habrá faltado quien ha preguntado qué es el alma y de dónde viene el alma. Y de ahí vienen todas esas cosas. Preguntas que posiblemente mucha gente se hacía hace 2000 años y nosotros 2000 años después hacemos la misma pregunta como queriendo descubrir la pólvora. Y son las mismas dudas, las mismas intrigas, lo mismo. Pero detrás de todo esto había algo más grande. Dice, y cumpliendo las resoluciones tomadas con los 70 ancianos de Moab, o sea, no era que Melchor, Gaspar y Baltasar y Filón se inventaban.
eran resoluciones que tomaban con los 70. ¿Y quiénes eran los 70? Eran ya esenios de 7º grado, gente muy evolucionada que tenía directo contacto con los maestros, obviamente, previamente inclusive con el alma del Maestro Jesús. Y toda esa información era canalizada en los ancianos más sensitivos. Y esa información era dada a Melchor, Gaspar y Baltasar y a Filón, para que ellos de manera muy sutil abrieran una escuela para que poco a poco la gente se fuera enganchando en esa vibración. ¿Para qué? Decía: y cumpliendo las resoluciones tomadas con los 70 ancianos de Moab, pasados los primeros estudios, que sólo eran un medio de acercar discípulos y observar sus capacidades, el primer paso estaba en aquel sublime Maranatha, nuestro Señor llega, y para predisponerse a esperarle era necesaria una purificación de vida. Era como si se los pescara. A ver, que se acerquen un poco. Se iba llamando a la gente y ahí se iba viendo quién estaba despertando, quién estaba con ganas, como aquí ahora. ¿Quién de pronto tiene interés? ¿Quién quiere llegar más allá? ¿Quién quiere hacer esto? Para que cuando esté en condiciones de entender lo que significa nuestro Señor llega, pues tendrá que pasar por una nueva etapa, la etapa de la purificación. Y esa etapa de purificación para nosotros significa lo que más de una vez hemos hablado: empezar a quitarnos apegos, a romper ídolos, a botar egoísmos, a de una vez entender que lo que encuentra es otra cosa. Ayer estaba con Emiliano, por ejemplo. Saben que Emiliano está en un proceso terrible, mejor dicho, hermoso. O sea, se va a casar. Y hablando de todo un poco, yo le decía a Emiliano: me han costado 40 años entender que uno siempre busca la realización personal, siempre busca ser feliz, siempre busca realizarse como persona. Me ha tomado 40 años entender que eso no importa, que realizarme como persona es lo que menos interesa. Porque no he venido a este planeta a realizarme como persona, sino a cumplir una misión. Y para cumplir eso, tal vez en ese momento recién comprendamos lo que significa nuestro Señor llega. Maranatha. Pero la sociedad nos ha encajonado en eso, ¿no? Para realizarte para como persona, nunca faltan los que dicen: no, el hombre tiene que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. ¿Quién se habrá inventado? No sé. La mujer, típico, ¿no? Para realizarse por mujer tiene que tener un hijo. Muchos para realizarse tienen que ser totalmente exitosos y tener mucho dinero. Mientras más plata tienen, más exitosos son. Inclusive no importa si han estudiado. En Venezuela me decían, ¿cómo era? Dinero mata a galán. Y a dinero y a galán con dinero no lo mata nada. Son conceptos de éxito totalmente terrenales, totalmente humanos, totalmente físicos, que nada tienen que ver con el verdadero rol al que hemos venido, que es venir acá, utilizar el planeta Tierra y el aprendizaje en él para continuar evolucionando y volver crecido de una chispita en una llama, en un fuego más grande, para volver al Padre. Y hace 2000 años pasaba esto con Melchor, Gaspar, Baltasar y Filón. Recibían el mensaje del grupo, de un grupo de decenios de alto grado, que ellos a su vez recibían información del Padre, para que después, filtro, por decirlo así, se hagan escuelas para agarrar gente, para pescar almas, para ver quién está dispuesto, para ver quién está preparado y a quién se lo puede ayudar a evolucionar, para que llegue el momento del gran Maranatha, para que se entienda que toda su escuela de botánica, de astronomía, todo eso simplemente era el anzuelo para volver a unirnos al Padre. Dice acá:
Los símbolos exteriores formaron una parte importante en todas las escuelas religiosas de la antigüedad y de la época precristiana. Símbolos exteriores de las religiones. ¿Se ubican? Qué sé yo, la ornamentación, los rituales y muchas cosas. Dice, y teniendo en cuenta los 70 ancianos de Moab y los viajeros del Oriente, que la humanidad en general se hallaba en la infancia todavía, resolvieron que fuera un acto material el comienzo o iniciación a una purificación y cambio de vida, y este acto debía impresionar las mentes de los neófitos en forma de que no se les olvidara jamás. Fue lo que en lengua caldea se denominó sabismo, que significaba bautismo. ¿Alguna vez han preguntado el origen del bautismo? ¿Y por qué hacían esto? Decía, para impresionar la mente de los neófitos, para que no se les olvidara jamás lo que acababan de hacer, del paso que deberían dar. Así que para quienes se han casado no se olvidan jamás del día de su matriquí. Esto es para vos. Lo mismo pasa con este tipo de rituales. Porque si bien hay ceremonias, hay rituales que se hacen en el plano sutil, y vos ni te enteras que tu alma así labura, hay cosas que la parte física tiene que apoyar. La materia tiene que darle fuerza al alma, fuerza al espíritu. Si no, ¿para qué estaríamos en el plano físico? ¿Para qué habremos encarnado? Y como el ser humano es un poco rústico, y es impresionable, es sensible, se deja impresionar. Así como uno se deja impresionar por un ritual, tal vez algún hombre se deja impresionar por un escote, o alguna niña se deja impresionar por un auto, por una billetera. Hay formas de impresionarse. En el buen sentido, esas cosas influyen en tu vida drásticamente. Parece chistoso, pero no lo es en serio. ¿Cuánta gente le dice, especialmente a las mujeres en Latinoamérica, cásate con ese men porque es un buen partido? A ver, digan no. O en el caso de los hombres igual, ¿no? Si tú no llegas a ser ese gerente, si tú no llegas a ser independiente y ascender esos puestos, eres un perdedor. Entonces realmente son como que se necesitan de cosas exteriores. Muchas veces el humano necesita de cosas exteriores para realizarse. Es muy común en nuestra cultura que puede ser que de pronto tú no tengas dinero para nada, pero tienes el bruto aparato de sonido en tu casa. Estás durmiendo sobre 4 ladrillos, pero tienes el super equipo. ¿Pero qué es lo que pasa con eso? Viene el vecino y ve que tienes el bruto equipo y él no se puede quedar atrás, porque eso es estatus para él y para su familia. Entonces, su estrella maga, su estrella de Belén, es un aparato de sonido. Eso lo realiza como persona. Eso para él es éxito. El dinero, la profesión, que te asegures tu paga mensual y si mejor si te das todos los gustos del mundo. Eso te hace sentir feliz y realizado. Y como somos impresionables en ese sentido, los maestros son tan sabios que también dicen, hay que impresionarlos estos. Ya que se quieren iniciar, hay que darles un incentivo. Alguna vez yo hablaba con un amigo, con Elar Fernández, que él maneja todo lo que es rama, cosas de hermanos mayores. Y la gente que especialmente está en todo lo que es rama y quiere ver extraterrestres, ve la luz y de pronto se impresiona, ¿no? Entonces de pronto ve un poco más cerca el ovni y se impresiona más. Y solo así va a cambiar de vida. Solo si vería un extraterrestre sí me cuestionaría que la vida es otra y cambiaría la vida. Yo decía, ¿qué pensarán los extraterrestres? Así como nosotros tenemos aviones, el extraterrestre tiene su nave. No será larga, será redonda. Y están ahí opeando con sus luces, ¿no? Prendiendo, apagando su interruptor. Y porque estará aburrido posiblemente el extraterrestre, ¿no?
me quiere, no me quiere, me quiere. Pero ese cambio de luz es lo suficientemente para impresionar al ser humano. Y si nuestros hermanos mayores, por decirlo así, se comportaran así con nosotros, tal vez dirían: mira, ahí hay un par de humanos, prendele la luz, para que se emocione y crea por fin, de una vez despierte este humano. Pues de la misma manera, bueno, de manera más seria, había que impresionar en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, con algo muy significativo. No por impresionar, sino por darle una importancia fuerte al acontecimiento. Un poco volviendo al tema, aquellas personas que se han casado o se quieren casar, por nuestra cultura, de pronto se tienen que casar por el solo hecho de que mi vestido blanco, ¿cómo no lo voy a usar? 20 años soñando con eso, para que a mi novio se le ocurra, no, algo sencillo nomás. No, tiene que ser de blanco. Bueno, ya crema. Pero se quiere eso, es importante, es una reafirmación del amor, entre comillas. Tiene que saber que tiene que firmar con el notario, tiene que decir fulana de tal, bueno, ahora con la emancipación, como se dice, no tiene que llevar su apellido de soltera, pero tiene que ser eso, tiene que ser el anillo, tiene que ser la firma, tiene que ser el traje blanco, tiene que ser los invitados, y tiene que ser tal invitación con doble sobre. Y tiene que ser la torta, no es una michitorta, es mi matrimonio, no es una tortelada, ¿no? Es importante para que se reafirme el amor en la pareja. Porque si no me caso me frustro. ¿Qué van a decir mis amigas si no tengo la foto ahí en el estudio tantos? Hay mucho de eso. Mucho de eso. No sé si para bien o no para tan bien, pero existe mucho de eso. Y como los maestros conocen muy bien el pensar humano que funciona en base a incentivos, por decirlo así, una forma de estimular el crecimiento es también dando, por decirlo así, eso es la palabra, ¿no? Dando un incentivo, así como de pronto uno estudia y se gana un premio, ok, lo mismo es esto. Y lo lindo de acá es que dice: y este acto debía impresionar a las mentes de los neófitos en forma que no se les olvidara jamás. Fue lo que en la lengua caldea se denominó sabismo, que significa bautismo. Debía practicarse después de 7 días de recogimiento y de silencio, de arrepentimiento y de oración, en los cuales los neófitos pasaban revista a su vida anterior y medían sus fuerzas para las que iban a emprender. Muy sabio eso, muy sabio. Se les vestían túnicas blancas y, entrados en un estanque o corriente de aguas claras, se les derramaba sobre la cabeza diciendo: como estas aguas de Dios lavan tu cuerpo, sea purificada tu alma por el arrepentimiento, porque nuestro Señor llega. Y el neófito contestaba: bienvenido sea a mi corazón. Un acto tan lindo, tan significativo, tan perdurable, que después se fue expandiendo en los diferentes países, se fue conociendo el bautismo. ¿Realmente entendemos lo que es el concepto del bautismo? ¿Hace cuánto que han bautizado a algún sobrinito, a algún hijito, algo? ¿Cuánto cambia? ¿Cuándo realmente no somos conscientes de los actos inclusive que se dan en la iglesia? Vas a llevar a la nena o al nene al bautismo, le compras su traje bonito y vaporoso, y vas, y inclusive hay bautismos en masa también, lo he visto eso en Copa. Pero ¿cuántos de los presentes realmente están conscientes de lo que significa bautismo? Ingresar en eso, otros después lo llaman iniciación, ¿no? Dice: era el ritual sencillo y a la vez profundo, que se usó en aquellos lejanos días en que la humanidad espiritualista se preparaba a recibir todas las fórmulas exteriores para no dejar más que el pleno y voluntario surgimiento del alma en la divinidad, que es la culminación
de la vida interior. Bueno, aquí dice, y esta práctica se fue extendiendo a través de las ocultas y secretas escuelas que en Palestina, Siria, Caldea, Persia y Arabia se fueron abriendo para preparar las almas a la mística siembra de amor de Yahshua. Qué lindo es pensar, hace 2000 años se preparaba a la gente para que después del pretexto de la botánica, voy a traducirlo acá ahora, después del pretexto del Feng Shui, después del pretexto del Reiki, del pretexto de las flores de Bach, del pretexto de su mente puede hacerlo todo, metafísica para 1, 2 y 3, para avanzados y todo eso. Después de todo ese pretexto, como que el alma empieza a despertar para que esté lista, para que nuevamente se le diga Maranatha. Se habla en arpas o en orígenes, también se menciona que el ciclo comenzado por el Maestro Jesús iba a durar 20 centurias, que coincide con predicciones mayas, andinas, de todo, que estamos en el final de los tiempos, como se dice. Mucha gente toma el final de los tiempos como un apocalipsis terrible y horrible, feo. Sí, me han entendido. Pero no es más que un fin de ciclo, un fin de evolución, o sea, de este ciclo evolutivo. Entonces ahí de pronto entendemos que, ¿será que el Maestro Jesús regresa, retorna? Entonces, ¿será que 2000 años después nuevamente nos volvemos a encontrar, después de tantos pretextos de aulas, de clases, de cursos, de talleres, para que después se diga Maranatha? Nuestro Señor vuelve a llegar, está retornando. ¿Qué sería momento entonces ahora? Purificarse para recibirlo, propagar la noticia, pero no como evangelizador, sino como llamado a todas esas almas que, por su grado de lucidez y de evolución, reconocen el mensaje y están dispuestas a agruparse como un gran espíritu grupal para decir juntos, todos, Maranatha. El Señor llega nuevamente. Quizás el Señor ya esté entre nosotros. Quizás ya esté acá y haya empezado todo este ciclo. La purificación, este bautismo está en nosotros. Y creo que es una linda reflexión para que realmente nos demos cuenta que como algo de hace 2000 años, que pasaban las mismas circunstancias que hoy también suceden de otra manera, estamos repitiendo el mismo momento. Estamos como que esperando la segunda llegada. Bueno, segunda según los católicos, ¿no? Y no en el plano físico, ¿no? Pero la llegada después de que vino hace 2000 años, a eso me refiero. Y si está viniendo, se está dando este advenimiento, está llegando esta vibración, este amor, este fin de ciclo, y lo único que nosotros en este momento lo que necesitamos al máximo es purificarnos, limpiar el corazón y tratar de meternos lo más a fondo en lo que es practicar el amor al prójimo como a ti mismo. Si se ponen a pensar después de esto, ¿qué sentido tiene lo que en un momento yo he dicho, busco realizarme como persona, busco la realización personal? ¿Qué pasó con el Maranatha? ¿Qué significa Maranatha? Si está llegando, ¿qué podríamos hacer? Decían por ahí, llegaré como un ladrón. Eso decían. Pero es un buen ejemplo. ¿Acaso sabemos cuándo llega el ladrón? Tal vez vino y se fue. Tal vez se robó algunas cuantas almas hermosas que debían irse con él. Tal vez eso para muchos significa el rapto, especialmente para los católicos o para los evangélicos. Pero tal vez esté eso recién por pasar. El hecho es que la palabra, en este caso Maranatha, es para nosotros
en este día de hoy una gran reflexión para ver si estamos conscientes y tenemos la lucidez y la claridad y la evolución para entender nuevamente qué significa nuestro Señor llega y cuáles son las connotaciones de esto. Y al saber qué es lo que implica, qué es lo que nosotros hacemos al respecto. ¿No? Bueno, esa ha sido la linda charla de Maranata, no porque la haya dado yo, sino porque es un tema hermoso. O sea, es una linda mensaje de Josefa a través de Arpas Eternas, es un lindo motivo de charla, mejor dicho. Y realmente medítenlo, quien tiene en el libro, lean Maranata una vez más, porque después de esto viene todo lo que pasa con Herodes. Entonces uno se choquea tanto de pronto que haya tanta magnificencia por el lado de los esenios y de pronto haya no tanta magnificencia por el lado de Herodes. ¿Y dónde empieza la lucha por justamente entre lo bueno y lo no tan bueno? Es un lindo ejemplo el que nos da Josefa con este capítulo de Maranata. Ya, gracias por haber venido. Nos estaremos viendo el próximo miércoles. Que estén bien y no se olviden su Maranata. Chao, gracias.